ahí debería estar grabando. Entonces verificamos que la red sea plana. Dijimos entonces agregamos una rama. Sigue siendo una red plana. Puedo agregar otra rama. eh, Supongamos puedo agregar otra rama en este punto aquí. Entre este punto y este punto acá. Podría generar otra rama que podría colocar aquí otro elemento. Una fuente, un, una resistencia, cualquier otra cosa, no importa lo que sea un elemento eléctrico lo importante, ¿ya? Y puedo tener otro elemento, pero por ejemplo, si yo ahora quisiera agregar, a ver, puedo tener varias opciones todavía para que la red no sea plana, o sea, sea plana, sigue siendo plana. Por ejemplo, yo podría decir si agrego entre este punto y este punto otro elemento, en donde este cruce de aquí no es un nudo, ¿ya? Ese cruce podría todavía ser una red plana, porque esta línea, en vez de llevarla por ese lado, la podría llevar por afuera. Es decir, perdón, la podría llevar, supongamos, ahí, la podría llevar por acá, supongamos ahí, y después tiro otra línea entre este punto y este punto, por ejemplo. Sigue siendo una red plana, porque no hay cruce, ¿ya? Ahora, si yo quisiera tirar una línea desde este nudo a este nudo aquí, ya cambia la cosa, porque ahí voy a tener cruces de líneas o de ramas que no implican un nodo. Entonces ahí ya se transforma en una red no plana. Es decir, una red plana es aquella que se puede dibujar sobre un plano eh, y donde los cruces eventuales de líneas no implican que sean un nodo. Eso es una red plana. Por lo tanto, el método de Maya lo vamos a aplicar exclusivamente a redes planas. No tiene otra alternativa. Es decir, si vemos una red no plana, entonces no es posible aplicar el método no. El segundo aspecto que hay que considerar, el segundo punto que hay que considerar en el método de malla, es que le vamos a asignar a cada malla lo que le vamos a denominar una corriente de malla. Aquí ya sabemos que este es un circuito, tenemos aquí una malla, esta es una primera malla y acá tenemos una segunda malla. Tiene dos mallas. Y además tiene un lazo, recordemos que este camino cerrado son lazos, y en rigor aquí tenemos un lazo, un segundo lazo y un lazo exterior, tres lazos, pero estos dos lazos interiores, digamos, estos pequeños, además se denominan mallas, porque no tienen otros lazos dentro de ellos, por eso se denominan mallas. Entonces, vamos a asignar a cada malla existente lo que vamos a denominar una corriente de malla. El sentido de la corriente de malla puede ser cualquiera, eso lo elige uno, no tiene ah, ningún requisito, puede ser cualquiera el sentido que se utilice. No hay problema respecto de eso, eh, a menos que ya esté asignado, ya sea porque se dijo en el problema o por cualquier otra razón. Esa sería la única razón por la cual ya yo no pueda definir un sentido de las mallas. Pero en general, el método de malla me permite asignar una corriente de malla en el sentido que yo estime conveniente. Solamente de modo de recomendación, es conveniente que cuando uno defina un sentido de una corriente de malla, es conveniente que las otras mallas tengan el mismo sentido. No es requisito, porque cada malla puede tener un sentido totalmente distinto, solamente para efectos de tener un pequeño orden, si ustedes quieren, y de una característica que podamos ver más adelante que va a pasar con las ecuaciones. Pero en rigor no tiene mayor trascendencia que eso, no hay que tener un orden, nada más. Es decir, podemos colocar cualquier sentido a las corrientes de malla. Una vez que ya tengamos las corrientes de malla asignadas con nombres y apellidos, normalmente I1, I2, una característica, las corrientes de malla
las vamos a colocar con letras I mayúsculas, ¿ya? Corriente de malla, y para eso vamos a usar la letra I mayúscula. Y después aplicamos ley de voltaje a cada una de las mallas. O sea, la primera malla, ley de voltaje; la segunda malla, ley de voltaje también. Y por último, escribimos las ecuaciones en forma ordenada y resolvemos. ¿Qué vamos a resolver y cómo van a ser estas ecuaciones? Estas ecuaciones van a estar en función de estas corrientes de malla, ¿ya? Esta corriente de malla I1 que vamos a colocar aquí, esta corriente de malla I2 que vamos a colocar acá, ¿ya? Entonces, ese es el método. Es muy sencillo, si ustedes se fijan, es muy sencillo, prácticamente es el 2, el 3 y el 4. Esos son los puntos. El método malla no es aplicable a una red que no sea plana, así que es muy rápido de entender esa parte. Por lo tanto, vamos a tener ahí el método de malla. Veamos un ejemplo inmediato. En el circuito siguiente, entonces, calcular en las resistencias de 7, de 2 y de 9 ohms. Tenemos la de 7 aquí abajo, la de 2 acá arriba y la de 9 acá en el medio, en el centro. Ahí nos piden calcular voltaje en esas tres resistencias y nos piden calcular potencias en las resistencias de 5, de 6 y en la de 9 también. Obviamente aplicando el método de malla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, no quiero mostrarles como PPT. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos viéndolo. Aquí tenemos el circuito original. Entonces aquí hemos asignado una corriente de malla I1 y una corriente de malla I2. Aquí con los colores rojos. Y I1, lo que yo les comentaba, la corriente de malla se transforma aquí en letra mayúscula, se utiliza la letra mayúscula, eso es universal. ¿Ya? Eso para diferenciarlos de estas corrientes I1, I2 y 3 que yo he definido acá, que enseguida vamos a hablar acerca de ellas. Entonces, corriente de malla I1, corriente de malla I2. Ahora, estas corrientes de malla son corrientes que se denominan corrientes ficticias, es decir, no existen en un circuito. En rigor, yo no puedo medir en un circuito eléctrico una corriente de malla. ¿Ya? Es para efectos de de ser mejores los cálculos, más que nada, de hacerlos más fáciles los cálculos. Pero en rigor, yo no puedo medir esta corriente de malla en un circuito. Lo que uno mide en un circuito es lo que se denomina las corrientes de rama. Y las corrientes de rama son aquellas que circulan entre dos nodos. Recordemos que tenemos aquí un nodo, aquí arriba hay un nodo relevante porque une tres o más elementos, y aquí abajo hay otro nodo relevante porque también une tres o más elementos. Bueno, es decir, une este elemento, este segundo elemento de aquí en el medio y este elemento de este otro lado. Eso es lo que une este nodo, lo mismo que este nodo, une digamos, el lado positivo de la fuente 15, uno de los lados de la resistencia 9 y uno de las entradas de la resistencia 2. Entonces, esta corriente I1 en verde con letra minúscula que yo he puesto aquí va desde este nudo de abajo, circula por la resistencia 7 ohms, por la resistencia 5 y por las fuentes de 15 y llega al nudo superior y ahí muere. No existe más I1. ¿Ya? La corriente I2 minúscula, que es corriente de rama también, va desde el nudo superior por la resistencia 2, por la resistencia 4, por la resistencia 6 y termina su existencia en el nudo inferior. Esta corriente I3 que yo he dibujado hacia abajo va entonces desde el nudo superior por la fuente de 9, por la resistencia de 9, por la fuente de 30 hasta el nudo inferior y ahí termina. Entonces, en cada uno de estos nudos se debe cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, ¿por qué se han elegido estas direcciones? Estas direcciones también se eligen en forma absolutamente arbitraria. Aquí yo podía haber puesto las tres corrientes entrando al nudo, las tres corrientes saliendo del nudo, las corrientes de rama, o tal como aquí, una corriente entrando al nudo y las otras dos saliendo del nudo. Eso no tienen tampoco ninguna... nadie puede decir que es incorrecto que yo haya hecho esa asignación. Puedo equivocarme y puedo no equivocarme. Si no me equivoco, fantástico, eran las direcciones que yo pensé que se podían generar, las que realmente se van a hacer en el circuito, y eventualmente si yo me equivocase, como no sé cuáles son las direcciones, me podría equivocarme y supongamos, por decir algo, que la corriente I3 no va hacia abajo, sino que va hacia arriba, el error
va a aparecer en el resultado a través de un signo menos en el valor de la corriente I3. Y eso es todo. Ahora, lo que es aconsejable aquí es mantener la dirección de esa corriente y donde yo necesite el valor de esta corriente I3, colocarle con su signo. Lo mismo va a ocurrir con las corrientes de malla. Yo aquí también asigné una corriente de malla I1, absolutamente en sentido absolutamente arbitrario, la corriente de malla I2 también. ¿Ya? Como partí en esta dirección, en el sentido aquí, este es en el sentido horario, este también lo dejé en el mismo sentido, de forma eh, para mantener las direcciones, ¿no? Pero si yo me equivoco, por ejemplo, I2 no tiene este sentido, sino en el sentido todo lo contrario, va a aparecer un signo menos, pero no tiene mayor trascendencia. El signo menos que puede aparecer aquí, en el momento de obtener los resultados, solamente me indica que yo me equivoqué en la dirección. Pero para efectos prácticos yo es preferible mantener esa dirección y mantener la corriente con el signo. Entonces, cuando yo la necesite, la ocupo con el signo como corresponde. Vamos a ver ejemplos acerca de eso. Okay, ese es entonces segundo paso. El segundo paso es establecer las corrientes de malla en cada una de las mallas. Después, el tercer paso decía, vamos a volver aquí, el tercer paso decía aplicar ley de voltaje a cada malla. Entonces, ¿cómo aplicamos ley de voltaje? En primer lugar, esta corriente, definida de esta manera, va a polarizar, va a generar un voltaje, digamos, ¿no es cierto? Recordemos que nosotros decíamos que la convención decía que por donde entra la corriente se polariza positivo la resistencia y por donde sale la corriente negativo. Por lo tanto, esta resistencia de 7 ohm va a tener positivo aquí abajo, negativo arriba, la resistencia de 5 positivo abajo, negativo arriba, el voltaje que se va a generar en cada uno de ellos. Esta ya está definida porque es una fuente de voltaje. Y como esta corriente circula por toda la malla, independientemente de lo que suceda en el resto, entonces también va a circular por esta rama central. Entonces esta corriente de esta rama central va a generar un voltaje en la resistencia 9 positivo en la parte superior y negativo en la parte inferior. Y va a estar la fuente de 30. Entonces ese va a ser el recorrido de la malla I1. Pero la corriente I2 va a generar un voltaje en la resistencia de 2 positivo en el lado izquierdo, negativo en el lado derecho. En la resistencia de 4 positivo en la parte superior, negativo en la parte inferior. En la resistencia de 6 positivo en la parte superior, negativo en la parte inferior. Y va a seguir circulando por la rama central junto con la otra corriente. Entonces vamos a tener aquí, bueno, positivo como fuente, esta positivo negativo, independientemente del sentido de circulación de la corriente de malla. Y en la resistencia de 9 va a generar un voltaje positivo en la parte de abajo, negativo en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que sucede, que en cada una de estas ramas que están externas, en las cuales solamente circula la corriente de malla respectiva, por ejemplo, la corriente de malla I1 circula solamente por estos tres elementos externos, polariza de una manera estas resistencias, lo mismo que la malla I2 polariza estas resistencias de una cierta manera. Pero en el caso de la rama central es recorrida tanto por la corriente de malla I1 como por la corriente de malla I2. Entonces, en el caso de la fuente de voltaje no es problema, pero en el caso de la resistencia va a generar un voltaje producto de la malla I1, de la corriente de malla 1, y además producto de la corriente de malla 2. Y que, fíjense, como la corriente de malla 1 circula desde arriba hacia abajo, polariza positivo en la parte superior, negativa abajo, la corriente de malla 2 circula exactamente en sentido contrario que la corriente de malla 1. Luego va a polarizar positivo abajo y negativo arriba, a diferencia del anterior. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Nada. Planteemos entonces las ecuaciones de malla de la primera malla. Bien, si vamos a partir por aquí abajo, entonces, y vamos a seguir el recorrido de la corriente de malla. Lo más fácil es seguir el mismo recorrido porque toda vez que sigamos el recorrido nos vamos a encontrar con el positivo, ¿ya?, del voltaje que se genera en la resistencia. Entonces, fíjense, seguimos este recorrido, partimos de esta parte de aquí abajo, ¿no? Entonces decimos 7 veces I1, porque ese va a ser el voltaje que se genera, recuerden, la idea, voltaje V por I, R por I, resistencia por corriente. Entonces vamos a tener 7 veces I1, 7 veces la corriente I1, más, porque aquí vamos a tener el signo positivo, 5 veces I1, más 5 veces I1, por eso aparece aquí,
nos vamos a encontrar con la fuente de 15 volt, pero con el signo menos de la fuente, esta, independientemente del sentido de circulación, siempre va a tener positivo el tramo más corto y negativo, perdón, negativo el tramo más corto y positivo el tramo más largo. Entonces nos vamos a encontrar con los menos 15, por eso aparece aquí menos 15, y vamos a seguir el recorrido por la rama central, porque estamos hablando de la corriente I1. Entonces en la rama central vamos a tener que por una parte en esta resistencia 9, 9 la corriente I1 polariza positivo arriba, negativo abajo, luego nos encontramos con más 9 veces I1, por eso aparece aquí 9 veces I1. Pero como esta rama central también está recorrida por la corriente I2, y la corriente I2 polariza positivo abajo y negativo arriba, entonces al seguir el recorrido de la corriente I1, nos encontramos positivo por el voltaje generado por I1 y además negativo el voltaje generado por I2. Entonces vamos a tener 9 veces I1 por el lado de I1 y menos 9 veces I2 generado, ese voltaje generado por I2. Por eso aparece 9 veces I1 menos 9 veces I2. Si seguimos el recorrido, vamos a tener los menos 30 de la fuente de voltaje, nos encontramos con el signo menos y hemos terminado el recorrido. Y como hemos terminado el recorrido, entonces decimos que eso tiene que ser igual a 0. Entonces ahí hemos aplicado eh, la ley de voltajes de Kirchhoff sobre la malla 1. ¿Okay? Luego aplicamos lo mismo sobre la malla I2. Entonces vamos a partir acá arriba, en el nodo superior, entonces vamos a decir, si tenemos 2 veces I2 más 4 veces I2 más 6 veces I2, eso van a ser estos dos voltajes, 2 veces I2 más 4 veces I2 más 6 veces I2, aquí he arreglado inmediatamente las ecuaciones. Si sigo el recorrido voy a tener más 30 volt, por eso aparecen aquí más 30, y voy a tener en la rama central un voltaje generado por I2 y un voltaje generado por I1. Entonces, como estoy siguiendo el recorrido de I2, me encuentro con el positivo del voltaje generado por I2, que va a ser 9 veces I2, que está aquí, y además me encuentro con el negativo de 9 veces I1, que es el voltaje generado por I2, menos 9 veces I1. Y con eso he completado el recorrido, y por lo tanto eso es igual a 0. Entonces, aquí vamos a tener estas dos ecuaciones. De esa manera se generan estas dos ecuaciones. Va a haber siempre una ecuación por cada una de las corrientes de malla que yo defina, o en otras palabras, va a haber una ecuación por cada malla existente. Entonces, como en este circuito hay dos mallas, entonces nos van a generar dos ecuaciones. Vamos a tener entonces un par de ecuaciones. Vamos a tener, si nos ordenamos aquí ahora, fíjense, todo lo que dependen de I1, todo lo que son función de I1, I1. 7 más 5 más 9. 7 más 5 9 son todas I1. Menos 9 y 2. Entonces ordeno mi primera variable, segunda variable. Y todo lo que son fuentes de voltaje, o sea que son números para efectos de la ecuación nomás, los tiro al otro lado del signo igual. O sea, vamos a tener este menos 15 al otro lado más 15, este menos 30 al otro lado más 30. 15 más 30. De la misma manera, ordeno la segunda ecuación. Primero las relaciones de I1 menos 9 y 1. Después las de I2, el único que hay de I1. 9 más 2 más 4 más 6. 9 más 2 más 4 más 6. Factor desde I2 igual a menos 30, que es fuente. Este se va para el otro lado, menos 30. ¿Se fijan? Y aparece este sistema de ecuaciones. Entonces vamos a tener aquí un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Las corrientes de malla. Las corrientes de malla. Ahora, fíjense lo que sucede aquí. Para la malla 1 aparece 7 más 5 más 9. Este 7 más 5 más 9 son las resistencias. 7 más 5 más 9. Fíjense, la resistencia de 7, la de 5 y la de 9. Este grupito de aquí, que son comunes a la malla 1, a la corriente 1 de la malla 1, estamos analizando aquí la malla 1. Estas se denominan resistencias comunes de la malla. Perdón, resistencias propias de la malla, perdón. Resistencias propias de la malla. ¿Por qué propias? Porque es por todas aquellas por las cuales circula I1. ¿Ya? I1 circula por todas estas, por la de 7, por la de 5, por la de 9. Entonces son las que se denominan las resistencias propias de la malla. Y 9, fíjense que 9 está dentro de las propias, pero también está junto con la otra
variable, en este caso 1 y 2. Estas que están habitualmente aquí van a aparecer con signo menos, ¿ya? Si seguimos el sentido de circulación de la corriente de malla, esta es la que se denominan resistencias comunes. ¿Por qué comunes? Porque, si bien es cierto, en esta primera ecuación estamos analizando la malla 1, aparece la variable I2 con esta resistencia 9, porque esa resistencia 9 es común a las dos mallas. En la malla 2 sucede lo mismo. El 9, la resistencia de 9, es común a las dos mallas, por lo tanto tienen que aparecer asociada a la otra variable. Y las resistencias de 9, de 2, 4 y 6 son las resistencias propias de la malla, porque estas forman toda esta malla completa. Entonces, si yo dividiera este circuito en dos mallas, tendría que ser colocar esta malla por una parte y colocar esta malla por otro lado, ¿no? Entonces, esa es la característica del método de malla, que va a tener un grupo de resistencias que lo vamos a denominar resistencias propias de la malla, y otro grupo que lo vamos a denominar resistencias comunes, que son las que permiten circulación de más de una corriente de malla. Ahora, el detalle que yo les comentaba, cuando uno utiliza el mismo sentido de circulación de las corrientes de malla, y habitualmente cuando uno usa este mismo sentido de circulación, las resistencias propias van a estar en positivo y las resistencias comunes van a estar en negativo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, eso no me da ningún mayor indicio, me indica cómo voy nada más, ¿ya? Pero no me dice si el resultado va a estar bien o va a estar mal, porque queda mucho para eso, ¿ok? Entonces, cuando uno usa, repito, cuando uno usa los mismos sentidos de circulación de las corrientes de malla, entonces el sistema de ecuaciones en la diagonal va a ser positiva y todas aquellas que están fuera de la diagonal van a estar con signo menos. O sea, todas las resistencias comunes van a estar con signo menos. Y lo otro es que en las resistencias comunes entre las dos mallas tienen que ser el mismo valor. Es decir, aquí, por ejemplo, en la malla 1, la resistencia común es 9. Mirado desde la malla 1, mirado desde la malla 2, la resistencia común es 9. Entonces, este valor de aquí tiene que ser igual a este valor de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque la resistencia de 9 es la resistencia común a las dos mallas, ¿ya? Cuando veamos con 3, con 4, con más mallas, ahí se va a notar mucho más esta característica. Al otro lado del signo igual, todo lo que aparece aquí, 15 más 30, menos 30, son fuentes de voltaje. Ustedes se fijan, 15, 30 son esta fuente y esta fuente. Menos 30 es esta fuente de voltaje. Y obviamente tiene que ser igual al voltaje porque lo que tenemos aquí es voltaje. Tenemos resistencia por corriente, eso es voltaje. Resistencia por corriente, voltaje igual a voltaje. Entonces es congruente las ecuaciones que obtenemos. ¿Ok? Entonces lo que nos queda ahora es resolver el sistema de ecuaciones. Para resolverlo vamos a hacer la suma. ¿Ya? Entonces vamos a tener en este caso 21 veces I1 menos 9 veces I2 igual a 45, menos 9 veces I1 más 21 veces I2 igual a menos 30. ¿Cómo se resuelve? Bueno, aquí hay algunas formas de resolverlo. Sustitución de ecuaciones, reemplazo de ecuaciones, la regla de Cramer, determinante, matriz. Hay por lo menos 6 o 7 formas de solucionar sistemas de ecuaciones. Esto se lo dejamos a los matemáticos, que ellos digan cómo. Nosotros nos vamos a preocupar de que la ecuación esté correcta, eléctricamente esté correcta, y obtener de alguna de estas formas la solución. El cómo, eso es matemática. Como no estamos en un curso de matemática, no nos vamos a preocupar cuál de todas estas formas. Hay bastantes más aquí, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 apenas nombradas, pero hay más métodos, ¿ya?, para poder resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, aquí se ha resuelto el sistema de ecuaciones. Ustedes pueden ocupar sus calculadoras, aquí no hay ningún problema. Entonces, ustedes tienen sus calculadoras a mano y calculan el sistema de ecuaciones, pueden colocar este sistema de ecuaciones y debiese dar estos valores, ¿ya? Fíjense que I1 resulta ser 1,875 positivo, por lo tanto, nosotros definimos bien el sentido de circulación de la corriente de malla I1. Pero fíjense que la corriente de malla I2 es lo negativo, menos 0,6250 amperes. ¿Eso significa que nos equivocamos y que está malo? No, lo único que significa es que la dirección de la corriente I2 es el sentido contrario al que nosotros establecimos y no pasa más allá.
Por lo tanto, cuando necesitemos ocupar la variable I2, vamos a ocuparla con su signo. Y listo. Y se acaba. Entonces, hasta ahí hemos resuelto el problema del método de Maya, hasta una parte del método de Maya. Vamos atrás. Dice el punto 4, escribir las ecuaciones en forma ordenada y resolver. Hasta ahí estamos. ¿Ya? Hemos resuelto entonces el método de Maya. Pero nos falta un detalle. Tenemos que asociar estas corrientes de Maya a las corrientes de rama. ¿Cuál es el objetivo del método de Maya? Conocer las corrientes de rama. Ese es el objetivo del método de Maya y en general de todos los métodos de resolución de circuitos eléctricos. Lo que nosotros denominamos como análisis de circuitos. Todo el análisis de circuitos busca conocer las corrientes de rama, o sea, estas corrientes que yo he puesto aquí en verde con letras minúsculas, conocer esas, porque conocía esas corrientes y conocía los valores de las resistencias, y yo puedo saber cuáles son los voltajes que hay en cada uno de los elementos, cuáles son las potencias que disipan cada uno de esos elementos, cuál es la potencia total que hay en todo el circuito, disipada en todo el circuito, en este caso que son todas resistencias, cuál es la potencia total generada por las fuentes de voltaje, etc. Y con eso yo conozco todo el circuito, o sea, conociendo corrientes, voltajes y potencias, yo conozco el circuito completo y es lo que se denomina un análisis del circuito. ¿Ya? Entonces, el método Maya me permite, a través de estas mallas, de estas corrientes de malla que son ficticias, vuelvo a repetir, no son reales, no se pueden medir en un circuito, entre comillas, no se pueden medir, después podemos hacer un truquito para poder intentar conocerlas. Pero lo que nos interesa, en otras palabras, es conocer las corrientes de rama. Eso es nuestra búsqueda. Entonces, aquí hemos conocido estas dos variables, alternativas a variables que nos van a ayudar, ¿ya?, a conocer entonces estas corrientes de rama. ¿Cómo las asociamos ahora? Miren, aquí el método es muy sencillo. Entonces, aquí yo digo, fíjense, esta corriente de malla 1 circula desde el nudo inferior, por esta resistencia, por estos elementos, hasta el nudo superior. ¿Ya? La corriente de malla, analizándolo solamente en esta rama. Pero en esta rama yo definí arbitrariamente que la corriente de malla I1 minúscula va desde el nudo inferior hasta el nudo superior. Entonces, cuando la corriente de rama tiene el mismo sentido de circulación de la corriente de malla, yo digo que la corriente de malla, en este caso I1 minúscula, es igual a la corriente de, perdón, con la corriente de rama, I1 minúscula es igual a la corriente de malla. Es decir, lo que tengo aquí. Esto, voy a ver si lo puedo copiar. Vamos a ver acá. Y lo que me interesa es solamente entonces no me interesa para todavía eso. Ups, me pasé ahí. Esto lo y eso va. Entonces lo que me interesa es esto de aquí solamente. Este vamos a ir para allá y este vamos a ir ahí. Eso es. Entonces, fíjense, la corriente de rama I1 va a ser igual a la corriente de malla 1 porque, tal como aparece aquí en la primera parte, I1 minúscula igual a I1 mayúscula. Eso significa corriente de rama igual a la corriente de malla 1, exclusivamente porque tanto la corriente de malla como la corriente de rama tienen la misma dirección. Lo mismo va a suceder entonces cuando veamos cuál es la relación entre la corriente de malla, perdón, la corriente de rama 2 con la corriente de malla 2. Fíjense que la corriente de rama circula desde el nodo superior por los elementos 2, 4 y 6 hasta el nodo inferior, y la corriente de malla circula en la misma dirección cuando pasa por estos tres elementos. Por lo tanto, yo puedo decir que la corriente de rama I2 es igual a la corriente de malla I2.
Si yo hubiese elegido la corriente de rama 2 en el sentido contrario, entonces yo tendría que decir que la corriente de rama que va en este sentido es igual a menos la corriente de malla, porque la corriente de malla va en sentido contrario. Entonces aquí habría tenido que colocar un signo menos. Pero eso me obliga a colocar este dibujo al otro lado. Respetando el dibujo, entonces yo digo, tanto la corriente de malla como la corriente de rama, en esta rama, o en la circulación de estos tres elementos, circulan en la misma dirección, por lo tanto, es positiva la relación. Veamos el caso de la rama central. En la rama central dijimos que es circulada tanto por la corriente de malla 1 como la corriente de malla 2. Aquí yo he dibujado arbitrariamente, ¿no?, la corriente de rama hacia abajo. Y esta dirección la tiene la corriente de malla 1. Luego la relación entre I3 y la malla 1 es positiva. Pero en el caso de la corriente de malla 2, fíjense, la corriente de rama va hacia abajo y la corriente de malla 2 va hacia arriba. Entonces yo tengo que decir que I3 tiene una relación negativa respecto de I2. Y como la corriente, perdón, como esta rama es circulada por las dos corrientes, entonces yo digo, para calcular I3, yo digo I1 que va en el mismo sentido, menos la corriente I2 que va en sentido contrario. Esa va a ser la corriente de rama que voy a tener aquí. Entonces voy a tener esta relación. I1 va a ser igual a I1 mayúscula, I2 es igual a I2 mayúscula, e I3 va a ser I1 menos I2. Entonces, el método Maya consiste en esto: conocer cuáles son los valores de las corrientes de Maya, y mediante esas variables auxiliares, las corrientes de Maya, yo puedo obtener lo que realmente me interesa, que son las corrientes de rama. Ese es el sentido, para eso se usa el método Maya. Okay, entonces, sigamos, terminemos de hacer el ejercicio. Aquí hemos calculado entonces I1, la corriente de rama 1, dijimos que era igual a la corriente de malla 1, y la corriente de malla 1 es 1,8750, por lo tanto, la corriente de rama 1 va a valer 1,875 amperios. La corriente de malla 2 es igual a I2, pero resulta que I2 es negativo. Entonces la corriente de malla 2, de rama 2 va a ser igual a menos 0,6250 amperios. Eso significa que entonces va en sentido contrario. Exclusivamente va en sentido contrario, nada más que eso. Por último, la corriente de malla 3, en la malla 3, perdón, la corriente de rama 3 va a ser I1 menos I2, lo que dijimos antes. Entonces voy a tener I1 que vale 1,875 menos el valor de I2, que es menos 0,6625. Por lo tanto, menos y menos da más, sumo estos dos valores, 2,5. Y eso van a ser entonces las corrientes de las corrientes de rama. Denme un segundito. Ok, entonces con eso ya puedo conocer ahora los voltajes que me pedían y las potencias que me pedían. ¿Por qué? Porque como ya conozco, yo aquí he dibujado, he vuelto a dibujar el circuito, este circuito, a ver si lo podemos dibujar aquí. Lo vamos a dibujar aquí encima. Ahí, eso. Ahí, entonces fíjense que como tenemos aquí el circuito y tenemos los valores de las corrientes, ahí, lo vamos a dejar ahí para que ahí. Entonces fíjense, entonces I1 lo conozco, I2 lo conozco, e I3 lo conozco, las corrientes de rama. Entonces puedo calcular los voltajes en la resistencia de 7 ohm aquí. Entonces la resistencia de 7 ohm, el voltaje aquí va a ser la resistencia por la corriente. 7 por la corriente I1,
7 por 1,875, o sea, voy a tener aquí este 7 por 1,8, según mis cálculos, 13,125 volts. En la resistencia de 2, que era lo otro que nos pedían, aquí en la resistencia de 2 va a circular I2, ¿no es cierto?, por esta resistencia. Entonces voy a tener aquí, fíjense, respetando este sentido de circulación, según esto, debiese ser positivo en el lado izquierdo y negativo el voltaje en el lado derecho, de la resistencia de 2. Pero como la corriente va en sentido contrario, o sea, no va en esa dirección, sino que en esta otra dirección, el voltaje va a aparecer negativo. Y por eso aparece aquí resistencia de 2 por la corriente que es menos 0,6, resultado menos 1,250. Eso significa que el voltaje no es positivo en este lado y negativo acá, sino que al revés, positivo en el lado derecho y negativo en el lado izquierdo. Eso es todo lo que significa. Y en la resistencia de 9, la corriente I3 salió positiva, o sea, está bien esta dirección. Está bien esta dirección, entonces vamos a tener aquí, vamos a tener 9 por la corriente I3, porque esta es la que realmente circula por la resistencia. Entonces vamos a tener 9 por I3, vamos a tener 9 por I3 que vale 2,5 y 9 por 2,5 a 22,5. Entonces aquí ya tenemos el ejemplo de tres voltajes, podemos calcular todos los voltajes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los 6 elementos, y por lo tanto ya tenemos el cálculo. Después, desde el punto de vista de las potencias, en el caso de las potencias, yo tengo aquí resistencia, o sea, perdón, en la resistencia de 5 ohm, que era esta que me pedían, puedo calcular la potencia usando la ecuación RI cuadrado. Recordemos que aquí tenemos tres formas de calcular la potencia, que es B por I, RI cuadrado o P cuadrado partido por R, cualquiera de los tres. Como conocemos la corriente, lo más rápido y más fácil es calcular RI cuadrado. Entonces tengo el valor de la resistencia, 5, tengo el valor de la corriente, que es 1,875. Entonces 1,875 al cuadrado por los 5 me dan 17,5781 watts. En la resistencia de 6 ohm, que es esta de acá abajo, aquí, voy a tener entonces RI cuadrado nuevamente. Y como la corriente es negativa aquí, pero como va al cuadrado, no importa, colocamos, no importa la dirección, puedo colocar el menos 0,66, menos 0,625. Voy a tener 6 por menos 0,625 al cuadrado, 2,3438 watts. Y en la resistencia de 9, entonces voy a tener la corriente I3 por la resistencia de 9. Voy a tener R9 por I3 que vale 2,5. Y eso al cuadrado, entonces me da 56,25 watts. Y ahí tengo conocido todo el circuito. Ese es el método de malla. Consultas, comentarios. ¿Alguna duda? Ninguna duda, profe. Ya, Yo perfecto. tampoco. Ya, ¿alguien más? Tampoco tengo dudas. Ya, perfecto. Sigamos adelante. Entonces. Veamos ahora otro circuito. En este caso, obtener Bx, que aquí lo dicen que es negativo en este lado y positivo en el lado derecho. Aquí se dio que podía ser así. O sea, si el resultado fuese al revés, el Bx saldría con un signo menos, eso va a ser lo único que vamos a tener. Y la potencia es la resistencia de 6. O sea, el voltaje es la resistencia de 10, dice para la resistencia no. Voltaje es la resistencia de 10, nos dijeron que negativo este lado, positivo este. Esa es la apuesta, digamos, que sea negativo este lado y positivo al lado derecho. Y potencia es la resistencia de 6. Como la potencia no tiene signo, o sea, no tiene positivo y negativo, estos efectos, entonces no importa cuál es la polarización. Y este es el circuito. Entonces, en primer lugar, método de Maya decía verificar que la red sea plana. Y la red es plana. O sea, no hay ninguna línea que se cruce y que sus cruces no signifiquen un nudo. Por lo tanto, es una red plana. No hay problema en aplicar el método de Maya. Así que el primer punto está salvado. El segundo punto decía
aplicar una corriente de malla a cada una de las mallas. ¿Cuántas mallas tenemos en este circuito? En primer lugar, esa es la primera pregunta. ¿Cuántas mallas tenemos? Para poder saber cuántas corrientes de malla vamos a aplicar. 3. 3. Perfecto. Por lo tanto, van a haber 3 corrientes de malla. Y si hay 3 corrientes de malla, ¿el sistema de ecuaciones de qué tamaño es? 3. ¿Perdón? 3. De 3. 3 por 3. Sí. 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Muy bien. Ok, eso lo entienden todos, ¿no es cierto? Sí, Recordemos, profe. ya, recordemos que tiene que haber una corriente de malla por cada malla. Cada malla va a implicar una ecuación y cada ecuación tiene, cada corriente es una incógnita. Por lo tanto, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Muy bien. Apliquemos las corrientes. En la malla superior, ¿qué sentido, qué dirección? Bueno, está hecho el ejercicio, así que les voy a preguntar por preguntar nomás, pero ya está resuelto el ejercicio aquí. Pero podemos colocar, por ejemplo, I1 aquí arriba, en sentido hacia la derecha, hacia la izquierda, lo mismo acá una corriente I2 y una corriente I3. Ya, eso no tiene ningún problema. Entonces, aquí se definió I1 en esta malla de aquí abajo, I2 en esta otra malla de aquí abajo, en la malla derecha, e I3 en la malla de arriba. Ahora, si a alguien no le gusta que sea I1 acá abajo, I2 aquí, I3 arriba, la puede cambiar, da lo mismo, no hay problema. Las ecuaciones no van a cambiar un poquito, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Eso es lo interesante de esto. O sea, si alguien no está de acuerdo, que es perfectamente posible, cambia los nombres y cambia las direcciones, al menos una o dos, y el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Eso no es problema. Bueno, entonces ahí se han definido las corrientes de malla para cada una de las mallas, y entonces aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff a cada una de las mallas. Partiendo por la malla 1, entonces vamos a tener ese partido por aquí, por este rinconcito, porque aparece aquí 4 veces. 4 veces I1, se fijan, positivo porque estamos siguiendo el sentido de circulación de la corriente. Eso es conveniente, seguir el sentido de circulación de la corriente para no tener problemas con los signos. Entonces vamos a tener más 4 veces I1. Vamos a tener en esta resistencia más 10 veces, nos olvidamos del signo del Bx, después nos vamos a preocupar de eso. Vamos a tener más 10 veces I1, porque esta corriente I1 polariza positivo o negativo, más 10 veces I1, por eso. Pero además, como la resistencia 10 también es recorrida por la corriente I3 de malla 3, entonces vamos a tener, y va en sentido contrario, fíjense que I1 va de izquierda a derecha, en cambio I3 va de derecha a izquierda. Entonces vamos a tener más 10 veces por I1 menos 10 veces por I3, por eso aparece aquí 10 veces I3. Y vamos por la rama central, en esta rama, que también, fíjense, aquí tenemos esta rama común entre estos dos, aquí tenemos esta rama común entre estos dos, y aquí tenemos esta rama común entre estas dos mallas. Entonces aquí, en esta rama común, entre la malla 1 y 2, vamos a tener 6 veces I1, pero además menos 6 veces I2, porque van en sentido contrario. Si esta fuese en sentido, si con el corriente I2 lo hubiésemos puesto en el otro sentido, habría sido positiva esta y positiva por este otro lado. Entonces este signo más se habría transformado, o sea, el signo menos se habría transformado en signo más. ¿Ya? Pero en este caso, como van en sentido contrario I1 y 2, menos 6 veces I2, más 10 y más las 2 veces I1, y cerramos la primera. Segunda malla, partimos donde, acá arriba. Menos 5, más 3 veces I2, y además más 3 veces I3, menos 3 veces I3, pues van en sentido contrario. Más 2 veces I2, más los 20 que está aquí, esta otra rama del medio, menos 10, más 6 veces I2, menos 6 veces I1, igual 0. Hemos dado la vuelta completa. Para la rama 3, menos 15, se partió de aquí, desde este nudo, menos 15, más 5 veces I3, más 5 veces I3, más 3 veces I3,
pero además menos 3 veces I2, simultáneamente, más 5, la fuente de 5 volts, más 10 veces I3, pero además menos 10 veces I1, porque I1 va en sentido contrario. Llegamos al punto de partida, igual a 0. Ahí tenemos las tres ecuaciones y las tres incógnitas. Entonces, si ahora sumamos los términos semejantes, ¿cuál debiese ser el sistema de ecuaciones? Ahí estaría el sistema de ecuaciones. Bueno, un poquito antes de eso, como un detalle, fíjense que ahí están planteadas las ecuaciones, pero también podemos hacerlo más rápido, colocando así. Ya sabemos que I1, todas las resistencias que son propias de la malla, en este caso 4, 10, 6 y 2. Entonces sumamos 4 más 10 más 6 más 2. Ahí tenemos todas las propias. Comunes con otra, la de 10 es común con la malla I3 y la de 6 es común con la malla 2. Por eso aparece menos 6 y menos 10. Lo mismo para la malla 2. Las resistencias propias 3, 2 y 6. 3, 2 y 6 para la malla 2. Común con I1, 6. Negativo. Común con I3, 3. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque todas las corrientes de malla están en la misma dirección. Si las corrientes de malla fuesen en distintas direcciones, no puedo colocar aquí menos tan suelto corto. Y bueno, y todas las fuentes de voltaje al otro lado del signo igual. Entonces fíjense que como van al otro lado del signo igual, en este caso, esta fue en el caso de I1, de la corriente malla 1, me encontré con el signo positivo aquí, al otro lado signo igual, negativo. Eso parece signo menos. Corriente malla 2, me encontré con el signo menos aquí, al otro lado signo igual, positivo. Me encontré con menos 5, al otro lado signo igual, más 5. Me encontré con más 20, al otro lado signo igual, menos 20. ¿Ya? Con la malla 3 lo mismo. Resistencias propias 5, 3 y 10. 5, 3 y 10. Común con I1, menos 10. Común con I2, menos 3. ¿Ya? Ahí están. Fuentes, me encontré con menos 15. 15 positivo. Me encontré con más 5, menos 5 al otro lado. Ahí tenemos el sistema de ecuaciones súper rápido. ¿Ya? Entonces, escribimos el sistema de ecuaciones en su forma de cálculo. Aquí estaría el sistema de ecuaciones para calcularlo. 22 veces I1, menos 6, 2, menos 10, 3, menos 10, etc. Resolvemos el sistema de ecuaciones, ya vimos cualquier método matemático, no nos vamos a meter en ese tema. Aquí están las corrientes de malla I1, I2 y 3. Fíjense, tanto I1 como I2 salieron negativos. ¿Nos equivocamos? No. Era para el otro lado, pero no importa, porque tomamos con su signo. Las corrientes con su signo. Entonces, estos son los tres valores de las corrientes de malla. Con esto, entonces, ahora vamos a ir a calcular las corrientes de rama, que son las que nos interesan. ¿Para qué? Para poder calcular este voltaje y para poder calcular esta potencia, que es lo que nos interesa. Entonces, fíjense que en esta rama, donde está la resistencia de 10, voy a tener I1 menos I3. ¿Ya? Si yo pensara de que la corriente va desde este nudo a este nudo central. ¿Ya? Entonces va a ser I1 menos I3. Ahora, si yo pienso que la corriente va desde este nudo central al nudo exterior, entonces debiese ser I3 menos I1. Cualquiera de los dos lados me tiene que dar el mismo resultado. Va a cambiar el signo nada más. Y para la rama central lo mismo. Si pienso que va bajando la corriente, entonces va a ser I1 menos I1. Si pienso que la corriente va subiendo, la corriente de rama, que aquí no se ha definido, entonces puedo decir que es I2 menos I1. Y da lo mismo porque como es potencia, la corriente va a ir al cuadrado, entonces que sea positivo o negativo no tiene mayor trascendencia. Entonces pasamos a eso. Aquí justamente I2 se tomó desde el nodo de fuera hacia el nodo central, y la I4, esos nombres se le pusieron, da lo mismo el nombre también, desde el nodo bajando hasta el nodo inferior. Entonces, dado estos valores que están de las corrientes de malla, I2 va a ser entonces I1 menos I3. I1 menos I3. Fíjense que I1 es negativo, I3 es positivo. Por lo tanto, esta corriente I2 va a salir negativa.
en rigor la corriente I2 no iba en este sentido, sino que iba en sentido contrario. Y si va en sentido contrario, entonces significa que la polaridad de la resistencia 10 es positiva de este lado, negativa, tal cual nos lo habían dicho en el planteamiento del circuito. Pero lo vamos a seguir usando con su signo negativo. Entonces I2 va a ser I1 menos I3, menos 0,6341, menos, por ese signo menos, la 43, 0,0732, resultado 0,7073, negativo. O sea, la corriente I2 no va en ese sentido. La corriente I4, dijimos hacia abajo, entonces I1 menos I2. I1 salió negativo, I2 también negativo. Entonces vamos a tener menos 0,6 menos los 0,78. Porque tanto esta como esta van en sentido absolutamente contrario, luego va a 0,1464 amperes. Luego el voltaje en la resistencia X que nos lo habían pedido va a ser menos, recuerden que el voltaje aquí es R por I, entonces 10 por la corriente, pero como la corriente que yo lo he definido en este sentido es negativa, por tener este sentido coloco menos, y va a ser menos 0,7073 por los 10, 7,073. Es decir, el voltaje es positivo en este lado, negativo en este lado, tal como nos lo habían pedido. Potencia aquí, entonces RI cuadrado da lo mismo el valor positivo o negativo de I4, lo que interesa el número, 0,1464 por 6, por lo tanto 0,1464 cuadrado por 6, 0,1286 watts. Y entonces tenemos el circuito resuelto, de acuerdo a lo que nos habían pedido. Ok. Para que ustedes se entretengan un ratito. A ver, está resuelto, sí está resuelto, pero bueno, no importa. Supongo que ustedes tienen ese circuito y para efectos de resolverlo, como está resuelto más adelante, y ustedes tienen este apunte, está resuelto, están las corrientes de malla, están las corrientes de rama, están los voltajes, se podría calcular incluso las potencias, con eso se conoce todo el circuito. Entonces, les voy a pedir que resuelvan por lo menos las corrientes de malla. Colóquenle otros nombres, cambien los nombres. Pónganle I1 a esta de aquí abajo, I2 aquí, I3 arriba, o este I1, I2, I3, como ustedes quieran, y cámbienle las direcciones. ¿Para qué? Para obtener un sistema de ecuación un tanto distinto. Para ver si llegamos a las mismas corrientes de malla, de rama, perdón. Lo que sí les voy a pedir es que las corrientes de rama las respeten como están aquí, para poder comparar. Ahora, es una indicación, también podrían usar otras corrientes de rama con otros nombres, con otras direcciones, y van a salir estos valores con sus signos correspondientes, ¿no? Es decir, que en vez de colocar, por ejemplo, esta I1 hacia abajo, le ponen I3 para arriba, entonces I3 va a ser igual a menos I1, que está calculado aquí. Eso es toda la diferencia. ¿Ya? Entonces, para que practiquen y vean si tienen algunas dudas, les voy a pedir que, por favor, resuelvan este circuito, determinando entonces, por ahora, las corrientes de rama. ¿Ya? Por último, para hacerlo más cortito y no tener esperando tanto rato, en estas tres ramas centrales. A ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrientes de rama, así que pueden calcular las 6 corrientes de rama. ¿Se entiende la idea que hay que hacer? Sí, profe. Ya, manos a la obra entonces.
Eso mejor. A ver, en este tipo de ejercicio con el método de malla y el método de nudos que vamos a ver después, no me interesa la forma en la cual resuelvan los sistemas de ecuaciones, es decir, eso no es relevante para este caso. Lo relevante es poder tener los resultados correctos. Y por lo tanto se puede usar una ecuación que tenga solución de ecuaciones, o pueden ocupar el computador, o alguna aplicación que tengan o alguna, ¿cómo se llama? Alguna calculadora que se pueda bajar de internet, no es problema ocuparla. ¿Ya? La solución matemática no es tema, digamos. Para esto yo no lo considero como un tema. La solución, el planteamiento de las ecuaciones y el uso de los resultados, eso es lo que me interesa. Más que la parte matemática, eso lo quiero dejar claro. Lo que interesa es plantear bien las ecuaciones, cómo se resuelva, se lo dejamos a los matemáticos, a una calculadora básicamente, y después usar el resultado. Eso es lo que me interesa. Eso siempre lo he dicho en la clase presencial y obviamente aquí con mayor razón. Bien, lo importante es que hayan podido llegar a los mismos resultados, independientemente de los signos que están aquí en el PowerPoint. Con eso entonces tenemos ya la primera parte del uso del método de mallas para hacer análisis de circuito. Hay otro circuito planteado aquí, determinar la corriente de rama y los voltajes en cada resistencia, se podría agregar incluso las potencias al ejercicio anterior también. Este no tiene la solución, pero la puedo tener para mañana. Entonces aquí ya tenemos el método de mallas. Solamente nos falta un detalle del método de mallas, que es el uso de las fuentes de corriente. Método de mallas con fuente de corriente, que lo vamos a echar una miradita mañana. Vamos a simular mañana también el método de mallas, es decir, tengo que bajar un simulador porque como voy a cambiar de disco duro que se quemó el otro, entonces tengo que volver a reponer alguno de los software que tenía. Si alcanzo para mañana, vamos a ver entonces una especie de laboratorio, entre comillas, donde vamos a colocar instrumentos para saber si realmente los datos, los valores que hemos calculado, son correctos o no. Comentarios, dudas, consultas, jóvenes. Ninguna duda, profe. Bien. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien con alguna duda? Ya, al parecer nadie con dudas. Les dejo entonces el ejercicio que les mostré a continuación. Y como les digo, el método de mallas, eso es todo lo que hace el método de mallas. No es más complicado que eso. La complicación puede ser el número de mallas, mientras más mallas existan, más ecuaciones tenemos y básicamente se transforma en un problema matemático. Problema matemático en el sentido de resolver un sistema de ecuaciones más grande, eso es todo. Pero conceptualmente el método de mallas es muy sencillo. Son básicamente esos 3-4 pasos que aparecen ahí, que la red sea plana, que podamos definir el número de mallas y el número de corrientes de mallas, que apliquemos la ley de voltaje a cada una de las mallas, ordenemos el sistema de ecuaciones, resolvamos el sistema de ecuaciones y resuelto el sistema de ecuaciones, entonces asociamos corrientes de malla y corrientes de rama, calculamos las corrientes de rama y hemos hecho el análisis de circuito. Con las corrientes de rama ya podemos calcular voltaje, podemos calcular potencia y con eso conocemos todo el circuito por completo. Eso es el método de mallas, muy, muy sencillo. Mañana le vamos a poner un pequeño grado de dificultad, entre comillas grado de dificultad, porque en rigor vamos a colocar fuente de corriente y la gracia es que cuando ponemos fuente de corriente incluso bajamos bajamos el número de ecuaciones. O sea, se hace más sencillo. Bien, jóvenes.
Lo dejamos hasta aquí entonces por hoy día. Gracias por estar presentes. Nos encontraremos mañana en el mismo horario, en el mismo canal. Nos vemos, profe. Bueno, profe, nos vemos. Que estén Chau. muy bien, Chao, profe. cuídense. No, profe, que esté bien. Chao, chao, gracias igual.